Televisa presenta. Soy Arlet y me encanta ver la vida a través de la cámara. Esta pasión me ha llevado a encontrar que detrás de un paisaje, un edificio o de una persona hay una historia interesante que quiere ser revelada. Así es como empecé a explorar mi ciudad y he encontrado en ella cosas que ni siquiera había imaginado. Ahora, atrapada en la magia de este lugar, quiero seguir explorando la historia de Veracruz. ¿Te gustaría acompañarme? Cuando exploras el estado de Veracruz, te das cuenta que no hay un rincón en él que deje de asombrarte. Su territorio es tan vasto, lleno de hermosos paisajes, climas variados y sabores increíbles. Por cualquier lugar a donde vayas, desde el norte hasta el sur, encontrarás belleza y hospitalidad. Así pues, esta exploración nos lleva a la región del Istmo, donde encontramos al grupo étnico de los Popolucas, que se ven beneficiados con el crecimiento de múltiples especies selváticas que favorecen su exquisita gastronomía. La región del Istmo, además de pertenecer al estado de Veracruz, también ocupa zonas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Tiene un clima tropical y húmedo, que favorece y alimenta sus numerosos cultivos. Rico en oro negro, el Istmo es considerado como la zona más angosta entre el Océano Pacífico y el Atlántico en México. Sus selvas llenas de esplendor y riqueza la hacen única. Seguimos hacia el sur y nos vamos a la tierra de las llanuras por excelencia, al Istmo. Así es una región también muy interesante, como cualquiera de las otras regiones que hemos mencionado y también con sus características muy particulares. Sobre todo aquí nos vamos a encontrar zonas en donde vamos a colindar con otros estados, como es el estado de Oaxaca y como es el estado de Tabasco. Y obviamente que aquí se va a dar en estas regiones una mezcla de los ingredientes de estas zonas de Oaxaca y de Tabasco con los nuestros. Y entonces esto da también sabores muy interesantes y características muy particulares de estas regiones, ¿no? Básicamente yo estaría hablando aquí de áreas como el área del Valle de Uxpanapa, ¿sí?, que colinda precisamente con estos dos estados, con Tabasco y con Oaxaca. Y también estaríamos hablando de Playa Vicente, donde se colinda únicamente con el estado de Oaxaca, ¿no? Y entonces, bueno, esta mezcla de culturas y esta mezcla de ingredientes nos da características muy particulares, ¿no? Básicamente me llama la atención que en Playa Vicente, por ejemplo, el uso que tiene la yuca es el equivalente al uso que nosotros en otras regiones del estado le damos al maíz. ¿Así? De tal manera que ellos, por ejemplo, obtienen harina para hacer tortillas, no del maíz, lo obtienen de la yuca, ¿sí? Y entonces resulta muy interesante porque igual se obtiene una harina, ¿sí?, que la yuca la pasan por su molinito de granos y se obtiene una harina un poco mucho más suelta que la masa que obtenemos nosotros de la molienda del nixtamal. Y entonces, bueno, la exprimen en una manta de cielo para retirarle un poco el líquido y les queda una masa manejable con la misma textura y la misma consistencia. Los sabores varían un poco, a mí me da la impresión de que es más parecido el sabor de la tortilla de yuca a una tortilla de harina que a una tortilla de maíz. ¿Así? Sí, pero resulta muy interesante, ¿no? Y lo hacen y con esta misma harina de yuca ellos preparan sus tamales, o sea que hacen también tamales de yuca, y los guisos que llevan, como nosotros en cualquier otra región le ponemos nuestras bolitas de masa de maíz, ellos utilizan bolitas de masa de yuca, harina de yuca. Y entonces da una característica muy particular a esta zona, ¿no? Una zona con mucha vegetación, ¿sí? Una zona, tanto aquí como en el Valle de Uxpanapa, son regiones en donde todavía se consume mucho la carne de monte, ¿sí? Todavía es posible ver por ahí el tepezcuintle asado a la leña,
¿sí? Untado de chile, chilpaya y sal nada más, y asado a la leña, ¿no? Y también hay mucha iguana todavía, un molito de iguana verde, que es un mole muy ligerito con acuyo, su cebolla, su ajo, ¿sí? Y la iguana. Y entonces todo esto en esta zona, por supuesto que le da también su característica especial, ¿no? Y lo mismo que en las demás regiones, aquí la gente se va a caracterizar por su hospitalidad, por su generosidad y por su alegría. Creo que esa característica la vamos a seguir encontrando de norte a sur del estado. Doña Julia, ¿cuánto tiempo tiene usted de hacer esta receta de mole de iguana? De chamaca. ¿Y cuántos años tiene usted? Ahorita tengo 85. 85 años. O sea que esta es una receta que por lo menos tiene 70 años. Sí, para ¿Sí? 70 años.